Bueno, hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay un tema que igual hemos escuchado hablar mucho y a veces no sabemos cómo se da, pero ahí está, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Cómo se da? ¿En qué consiste? ¿Por qué? O sea, ¿alguien ha oído hablar del bautismo del Espíritu Santo? Sí. Sí, unos sí, otros no. Ok. Cuando te unge el Espíritu Santo. O cuando te... Es cuando... Te sumergen al Me bautizaron a mí el año pasado. Ajá, ¿en qué? En agua. Ok, ¿y es lo mismo? No. Ok, no es lo mismo, está bien. Ujú. Vamos a Hechos 1:8, tengan su Biblia lista porque vamos a ver varios versículos ahí. Quiero que les quede claro ese tema. Ujú. Cuando lo tengan, digan amén, o el primero, o si no lo tienen, me avisan para leérselos. ¿Sí? Amén. Perdón, ¿cómo era? Hechos 1:8. Porque es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque o sea, sencillamente fue al Espíritu Santo al que nos mandó el Señor Jesús en lugar de Él, ¿verdad? Ujú. Ya, amén. ¿Para qué? Para que no estuviésemos solos. Ahorita lo vemos. ¿Sí? ¿Qué dice? Hechos 1:8. Si alguien tiene una versión distinta, la lee después de que yo lo lea entonces. Dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Poder. ¿Sí? A ver, di conmigo fuerte. Poder. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El El Espíritu Santo. ¿Y qué pasará entonces? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sale? Y vamos a Mateo 3:11. Ujú. No, esa Biblia me gusta, ¿no? Sí, porque la alcanzo a leer. Mateo 3. 3, versículo 11. Amén. ¿Sale? Aquí está Juan el Bautista hablando y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Os bautizará, ¿en qué? Espíritu Santo. En Espíritu Santo Y Con fuego. 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 ¿Sale? Ok. ¿En qué consiste este asunto? Dice, pero Hechos 1:8, regresando ahí, dice, recibiréis poder. ¿No? Y hoy la gente busca mucho eso, ¿no? Tener poder. ¿Y para qué quiere la gente poder hoy? Para llenar un vacío. Pues no, normalmente Para quiere tener lo que poder quiere. para hacer muchas cosas, ¿no? Ajá. Como, seguro ha salido de tu boca esta frase de, hijo, si tuviera el poder, haría tal cosa, ¿no? Si tuviera el poder, casi quitaría reinos y pondría reinos, ¿no? Quitaría muchos, ¿no? De un lugar y mandaría a otros, ¿no? Si tuviera el poder. Ajá. Y sin embargo el Señor dice, pero recibiréis poder. ¿Qué clase de poder se trata? ¿El poder de quién? De Dios. Dios. Ok, ¿para qué? Para hacer lo mismo que Él hizo aquí. Y básicamente Y más. para ser testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio. Alguien que presencia Alguien algún que le hecho. consta algo, ¿no? Entonces Dios te quiere dar poder para que seas testigo de qué. De los hechos No de que Jehová. ¿Eh? No. De lo que viene. Testigo de Él, sí. De sus obras. Sí, de- que te conste, que hables de lo que te conste. O sea, estamos Sí. obligados a dar testimonio. Es
¿sí? Necesitamos ese poder entonces, ¿no? ¿Para qué? Para poder ser testigos, para poder testificar, para poder hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo más absoluto? Pues obviamente está escrito, porque dice Juan, el que viene tras de mí, refiriendo a Jesucristo, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué quiere decir la palabra bautizar? Nacer de nuevo. Ungir. Sumergir, literalmente sumergir, empapar, teñir, sumergir, o sea, inmersión, pues, ¿no? Como submarino, inmersión total, absoluta. Eso es lo que quiere decir bautizar, ¿sí? Viene una palabra griega que es baptizo, prácticamente no está traducida, está igual, ¿no? Baptizo o bautizo, pues es lo mismo, pues. Pero el significado es ese, sumergir, teñir, empapar, ¿sí? Entonces, quiere decir que el Señor nos metería, pues, ¿no? En el Espíritu Santo, ¿sale? Y recibiríamos, ¿qué? Poder. ¿Y cuándo es que se da esto? Sí. ¿Cuándo es que se da esto? ¿Cuándo creen? ¿Qué? Más adelante, este evento. Porque dice, Juan el Bautista dice, Él les va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿no? Después viene el Señor Jesús y dice, vamos a ir, vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4. ¿Ya lo tienen? No. Estaban en Hechos 1:8, 4 versículos antes. Ya. ¿Sí? Y reuniéndolos, o sea, el Señor Jesús reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De quién la oyeron? De Jesucristo. ¿Qué oyeron? La promesa. ¿Qué promesa era? Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mira, qué interesante. Que es cuando baja el Espíritu Santo. Exacto. Pero hay varias cosas aquí a anotar, fíjense. Señor Jesús, ya resucitado, les manda, dice, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que recibiendo la promesa iban a recibir ¿qué? Poder. ¿No dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿sí? El Espíritu Santo. Y entonces sí van a poder hablar y testificar, ¿sí? Entonces dicen, no salieran de Jerusalén. Y estamos hablando de que están viendo al Señor Jesús antes de descender. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les dijo que no salieran? Para que fueran testigos. Porque no había venido todavía sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, ven, chatos, no la vayan a regar. Necesitan el poder del Espíritu Santo para hacerme testigo. Entonces, aguanten. ¿Sí? Aguántense. ¿Sí? Hasta que llegue ese momento, entonces sí. ¿Por qué? Dicen, esperen la promesa, la cual les dijo, oyeron de mí, yo les dije, yo les hablé de esto, ¿sí? Dentro de pocos días seréis, bautizados con el Espíritu Santo, ¿sale? ¿Y cuándo sucede? Más adelantito, vayan a Hechos 2. ¿Sí? Del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí lo tienen todos? Sí. ¿Sí? Del 12 a Estaban todos juntos en un mismo lugar, ¿sí? De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ese día se cumple la promesa, ¿sí? Ese día es al que se refería el Señor Jesucristo diciendo: esperen la promesa, ¿sí? Ese día están todos reunidos y de repente, o sea, qué experiencia aquella, ¿no? Imagínate de repente, ¡brum! Así, un estruendo tal, un viento impetuoso, ¡wow! Que llegara, y se aparecen lenguas como de fuego en todos, ¿no? Y empiezan, ¿qué? A hablar en otras lenguas. O diferentes Sí. lenguas. Y tendrían que leer, si es que no lo han leído, todo lo que sigue. Pero vamos a resumirlo. Ese día suceden varias cosas, ¿sí? Se cumple la promesa de que iba a llegar el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia de que había llegado el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la evidencia? El fuego. De que todos- ¿Los testigos? Todos hablando No. en lenguas. Todos hablando en lenguas. ¿Cuál fue el versículo anterior? Hechos 1:4. Cada uno les podía hablar su propia lengua. Hechos 1:4, donde dice que es la promesa de Exacto. ¿Sí? Hechos. Sí, Hechos. ¿Sí? ¿Ahí me sigues? Hechos 1:4. Sale. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que salen del lugar aquellos que están en el aposento y varios los ven. ¿Y qué piensan de ellos? ¿Que están qué? Borrachos. Borrachos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el Porque signo estaban todos o cuál es la felices. evidencia de un borracho? Estaban felices. ¿Y qué más? Pues no solo felices. Habla raro. Hablaban raro. Que hablan raro, que hablan en otras lenguas, que están como. ¿Cuál es la evidencia de un borracho? Ah, pues entonces, medio mareado, tambaleándose, ¿no? O sea, eso es lo que vieron los de afuera. ¿Y qué dijeron? ¡Ah, estos cuates están borrachos! Y es bien temprano, quién sabe qué les hayan dado, pero están borrachos, ¿sí? Eso es lo que se veía. ¿Debido a qué? Al Espíritu Santo que había venido sobre de ellos. ¿Sí? ¿Se han leído ese pasaje? Ajá. ¿Nunca se han preguntado qué eran esas llamas de fuego? ¿Sí ubican? Sí, imaginan, Sí, imagínate inclusive, todo, yo me y pum, viene el viento recio, imagínate el estruendo, ¿no? Y pum, de repente, pues sí, obviamente describen llamas de fuego porque algo vieron, ¿no? ¿Y qué podrían ser esas llamas de fuego? El Espíritu Santo. ¿Mm? El Espíritu Santo. He oído, sí, varias interpretaciones de lo que podrían ser esas llamas de fuego. Vamos a hacer un pequeño paréntesis rápido, nada más para que tengan idea. Vayan al Salmo 104:4. ¿Nunca se habían preguntado? Yo me lo preguntaba ahorita. ¿Eh? O sea, me estoy intentando imaginar. Ajá. Es que yo tengo un presente. ¿Salmo qué? Fíjate, Salmo 104:4, fíjate bien. En Hechos 2 dice que llegó un viento bien fuerte, ¿no? 104. ¿Sale? 4. Y aparecieron llamas como de fuego. ¿Qué podrían ser? ¿Qué podría ser? ¿El Espíritu Santo mismo? Podría ser. Bueno, se los doy pues para que lo mediten. ¿Qué dice el Salmo 104:4? El que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El mío dice, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. ¿O a quién se refiere entonces esa parte de la escritura? ¿A poco pueden ser ángeles? Ah, ¿verdad? ¿Ya lo viste? Ajá. No la habían captado, ¿verdad? Que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. O sea,
he oído varias cosas, pero como lo veo yo es que precisamente en ese momento el Espíritu Santo, ¡burrum!, manda un montón de ángeles, y obviamente su poder dice, ministrenles de mi espíritu, y ¡boom!, ¿qué dice? Hace de los vientos sus mensajeros, como que mandara ángeles precisamente, y en cada uno se posa cada un ángel, ¿sí?, para ministrar el poder y el Espíritu Santo a cada uno de ellos. ¿Sí estamos? Ajá. Porque dice la Escritura que a sus ministros hace como llamas de fuego. Y la Escritura en Hechos 2 dice que se les aparecieron a todos como llamas de fuego. Ah, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó cerrando esa parte? ¿Sí? En ese momento, después de que lo están viendo todos borrachos, están todos borrachos. Ajá. Mucha gente pagana pues, estaba acostumbrada, ¿sí?, a darle culto a sus dioses, pues igual poniéndose, pero hasta atrás, ¿no? Y no era así. Dicen, están borrachos, y estos dándole culto a saber que Dios... Y en ese momento, ¿qué pasa con Pedro? Pedro sufre una transformación tremenda, o sea, aprovecha de que está bien lleno del Espíritu, se para y se avienta un sermón en ese momento, que nada más se convirtieron cerca de 3,000 gentes esa vez. ¡Ja! ¿Cuándo Pedro iba a imaginar tal cosa? ¿Cuándo aquel pescadorcito de peces, ¿verdad?, de agua dulce? No, Pedro era todo un profesional de la pesca, ciertamente. Pero en ese momento, o sea, Pedro es tomado por Dios, como que se levantara, me da la impresión de que, ¿cómo que borrachos? Espérense tantito, esto es obra de Dios. Y se avienta un sermón tremendo, tremendo, y se convierte en más de 3,000. Estos no están borrachos, dice, sino que es la evidencia del poder de Dios, del Espíritu Santo en todas estas vidas. Y ¡pum!, se convierte en, les digo, más de 3,000 gentes. Se dice fácil, pero imagínense, 3,000 gentes. Son un montón. ¿Sí me explico? ¿No quieres tener poder precisamente para que en tu sermón se conviertan 3,000 gentes en la calle? Ya tan miedito te da, ¿verdad? Dices, ¡ay! ¿Será? Con una nos conformamos. Ya salió. ¿Pero qué dice la Escritura? Una palomita. Es una que anda palomita. por ahí. Pero recibiréis poder, ¿sí?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué pasa con Pedro? Obviamente el ejemplo más obvio y más inmediato es el mismo Pedro, porque después de experimentar el bautismo del Espíritu, se avienta ese sermón, ¿sí?, y testifica de lo que acaba de ocurrir. ¿Me siguen? Ok. Hechos 2:33. ¿Lo tienen? No pierdan sus Biblias, porque están. 33. 2:33. Está atrás de las flores. Ya despertó la reina. Mi vida. No la peles. Hechos 2:33, ¿ya lo tienen? Sí. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿la qué? Promesa. Ok. La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros, ¿qué?, veis y oís. O sea, ¿qué vieron y qué oyeron? ¿Sí? Pedro diciéndoles, así que exaltado a la diestra de Dios, refiriéndose a ¿quién? A Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que unos versículos atrás hemos estado hablando de la promesa? ¿Y cuál era la promesa? Recibiréis poder. Exacto, cuando haya venido, ¿qué? El Espíritu Santo. Sobre vosotros, ¿sí? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, ¿sí?,
¡Eso! Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué vieron y qué oyeron? El Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ajá, esto que vosotros veis y oís. ¿Pero a quiénes se refería Pedro en ese momento? A los incrédulos, ¿no? O sea, ha derramado esto que veis y oís. ¿Qué fue lo que vieron y oyeron? El fuego A y las los- lenguas, ¿no? ajá, vieron eso Que estaban que hablaban Los ángeles. borrachitos y que hablaban en otras lenguas, Y ¿sí? los ángeles. Ajá. Igual los ángeles a lo mejor no, porque fue en el aposento. No sé si los hayan visto o no, pero lo que sí vieron fue que estaban bien mareaditos aquellos y hablando en otras lenguas, hablando las maravillas de Dios en una lengua que no era de ellos. ¿Sí? ajá, que se entendía. Ven, ignórala. ¿Se entiende? Sí. Vayamos más adelantito, Hechos 2:37. 2:37. Con un trapito más fácil. ¿Lo tienen? Sí. Entonces se avienta Pedro su sermón y dice la escritura, al oír esto, compungidos de corazón, todos los que habían oído, ¿no? Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa, ¿a qué promesa se refiere en ese La de momento? poder. Al don del Espíritu Santo, un versículo antes, ¿sí me explico? Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, ¿sí? La promesa, ¿cuál es esa promesa? La experiencia de Pentecostés, ¿sí? La experiencia de Hechos 2, del 1 al 4. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué implica el cumplimiento de la promesa? ¿En qué consiste la experiencia de Pentecostés? En pocas palabras, ¿en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Recibiendo el ¿En poder. qué? En hablar en otras lenguas y experimentar una llenura tal, ¿no? Que en algunos casos no siempre te haga sentir que como borrachito, ¿no? ¿Sí? O sea, sí es una experiencia que abarca cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí estamos? Sí. ¿Ok? Me dolió más a mí. Ok. Entonces, seguimos más adelante. ¿Hasta ahí nos queda claro? ¿En qué consiste? ¿Sí? O sea, que es una promesa que tuvo lugar, que tuvo cumplimiento, ¿sí? Y luego que es para todos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, todo. Seguimos en Hechos 8:14. Más adelantito. ¿8? 8, Hechos 8:14. ¿Lo tienen? Sí, amén. Ok, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿sí? Porque estando en Samaria, o sea, hubo quien predicó y habían recibido la palabra de Dios allí en Samaria. Dicen, ok, fantástico. Entonces, ¿qué hicieron? Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendiendo, ¿a dónde? A Samaria, descendieron y oraron por ellos, ¿para qué? para que recibiesen el Espíritu. Para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre
de Jesús. A ver, ¿qué requisito dice la Escritura que debe cumplirse para ser bautizado en agua? Arrepentirse Y y creer, creer. ¿sale? Y Entonces, mojarse. eso es para salvación. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Entonces, versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Imponiendo manos. ¿Es la única forma? ¿Oraron? Orar ¿Sí? También el bautismo. ¿Con vos? No. ¿Cómo? con agua. No, vamos a ver que no es la única forma. O sea, estamos viendo imponiendo las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que recibían el Espíritu Santo los demás? Porque igual empezaron a hablar en lenguas. Vamos a ver si es cierto. Cuando Simón vio, dice, Simón vio, ¿sí?, que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, este poder, pues, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Vio burro y se le ofreció viaje a aquel. Digo, no hombre, con esto hago mi agosto porque está chido esto, ¿no? Les ponen las manos y empiezan a hablar otras cosas, fantástico. Imagínate si yo puedo hacer eso y cobro por eso. No hombre, va a estar, qué negocio, ¿no? Y llega Pedro y le da una reprendida bien fuerte, ¿no? Porque les ofrece lana. Yo quiero también de ese poder. Pero, ¿qué fue lo que vio? La Escritura dice que Simón vio. ¿Qué fue lo que vio? A los mensajeros. Hablaban. Que todos hablaban. El Espíritu ¿Qué? Santo. El Que poder todos estaban hablando. O sea, vio algo, no solo escuchó, vio algo. Ajá. Vio y escuchó que hablaban en otras lenguas, o igual que acababan borrachitos, ¿no? O algo pasaba, algo les pasaba. Vio el Porque, poder. ¿qué pudo, exacto, qué pudo haber sido tan atractivo para Simón como para llegar ahí? Híjole, yo quiero de eso. ¿Qué pudo haber visto? Lo que quiero que me capten es que es una experiencia distinta a la salvación, que es otro momento. ¿Por qué? A ver, pregunta. Los del aposento alto, los que estaban, la primera vez que sucedió, los del aposento alto, sí, todos los apóstoles, y dice la Escritura que eran como 120. ¿Sí? ¿Habían creído en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Eran salvos? Sí. Entonces ya estaba su nombre escrito en el libro de la vida, eran salvos, ¿sí? Sí. ¿Y ¿Pero ya habían se recibido el bautizado Espíritu en agua Santo? también? ¿Eh? ¿Verdad que no? Bueno, vamos a verlo más adelante. Sí habían recibido, hay quien diga, sí habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y ustedes qué creen? A ver, quiero oírlos. Los del aposento alto, estando esperando, ahí todos reunidos, aquellos 120, habiendo creído en el Señor Jesús, ¿eran salvos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Habían recibido el Espíritu Santo? No, habían sido guiados. ¿Ustedes qué opinan? No, porque no, La verdad no. Es que ahí está el detalle. Y esto es lo que quiero que me capten y tengan bien claro. Cuando recibes al Señor Jesús en tu corazón y eres salvo, viene el Señor Jesús y mora en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que viene el Señor Jesús a morar en tu vida? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. De su Espíritu. En pocas palabras, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si recibes al Señor Jesús, en pocas palabras, recibes al Espíritu Santo. ¿Y quedas qué? La Escritura dice que el Espíritu Santo nos fue dado como sello. Entonces, hay un sello, ¿sí?
Sí. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí? Porque no hay otro modo de que el Señor Jesús venga a morar en tu vida sino a través del Espíritu Santo. Es un momento espiritual. ¿Sí? Sí. Que ese nadie puede verlo. El milagro, hermoso. Solamente Dios sabe quién ha nacido realmente. Pero viene el Señor y te sella. ¿Sí? Porque nadie puede llamar a Dios Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, ciertamente recibimos a Jesucristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y sí, y Dios nos sella en ese momento, dice, este es mío. ¿Qué es un sello? Ahorita les doy el versículo donde está el sello. ¿Pero qué es un sello? Una O marca. sea, una marca. ¿Sí? ¿Para qué se usan los sellos? Entonces, para marcar, para identificar, para autorizar, incluso, Organizar. ¿sí? Para permitir, ¿sí? Entonces, el Señor dice, ¡pum! Este es mío. ¿Sí me explico? Y eres salvo, ¿sí? Porque hay quien dice, no, es que yo ya recibí al Espíritu Santo. Sí, dice la Escritura que a todos nos dieron de beber del mismo Espíritu. ¿Sí? ¿Y qué es que bebas el Espíritu? Pues sí, tomas un vaso de agua y bebes un vaso de agua. Pero no es lo mismo beber un vaso de agua que alguien te agarre y te eche a una alberca, ¿verdad? Porque en ese momento sí estás bautizado en toda esa inmensidad de espíritu, de alberca. ¿Sí me explico? Ajá. Sí se entiende la figura. Ujú. Porque luego, o sea, hay quien dice que no, que yo ya fui bautizado en el Espíritu en el mismo momento en que recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y lo que quiero que veamos es que son momentos distintos y experiencias distintas. ¿Sí me siguen o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate, en Hechos 8:14, el que acabamos de leer, oyeron que habían recibido la palabra de Dios y les envían a Pedro y a Juan, ¿no? Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ¿sí? No para que fueran salvos, porque ya eran salvos, ya habían recibido la palabra, ¿sí?